Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, bienvenidos a una nueva clase de fisio, ¿sí? De Fisiología del Trabajo Físico, de la licenciatura de Educación Física de la Universidad de San Martín. Estamos ya en la clase número 11, ya parece mentira, pero está terminando, ya estamos llegando a julio y está terminando el cuatrimestre. Bueno, algunas consideraciones. Han recibido, yo les mandé por mail, esta guía de estudio, ¿sí? A pedido de ustedes, ahí tienen una guía de estudio. Esa guía de estudio les va a servir básicamente para ir encauzando un poquito del estudio, ¿eh? Por eso es una guía de estudio. Tienen 3 elementos o 3 capítulos, digamos, que es básicamente lo que estuvimos hablando. Son preguntas generales, algunas cosas seguramente las sacarán de forma muy simple, otras son preguntas más asociadas a lo que estuvimos obviamente hablando en cada una de las clases. Primero tienen la del sistema nervioso, después tienen la del sistema miofacial, vamos, que es interesante tenerlo en cuenta, y la última, que es lo que vamos a empezar a ver, en realidad vamos a terminar de ver el sistema miofacial en esta clase, y vamos a empezar a ver metabolismo y sistemas energéticos, que lo vamos a continuar de acá hasta que terminemos el cuatrimestre. ¿Sí? ¿Estamos? Así que bueno, ya tienen los materiales, el material subido, es una guía, aparte de eso tienen las clases, y bueno, nada, cuestión de empezar a hacer las guías, estudiar, leer y preguntar las dudas. Vamos a preguntar las dudas, preguntar las consultas, hacer las consultas y leer. Lean, que así se aprende. ¿Estamos? Así que bueno, eso con relación a, antes de empezar la clase, lo que les tenía que avisar sobre la metodología de estudio. Vamos, que después cada uno, si lo quiere hacer, lo hace, no me tienen que mandar nada, de todo esto no me tienen que mandar nada, sino simplemente consultar. ¿Vamos? Bueno, vamos a arrancar entonces con el tema de la clase de hoy, dolor muscular y ejercicio físico. ¿Sí? En realidad este es un tema que venía de la unidad anterior, esta clase la vamos a dividir en 2 partecitas, la primera partecita vamos a hablar de dolor muscular y la última parte, digamos, de la clase, vamos a hablar sobre la siguiente unidad, que es metabolismo energético, así ya directamente nos metemos con esos contenidos. ¿Sí? ¿Qué es el dolor muscular? Bueno, el dolor es una experiencia, obviamente, sensorial y emocional, tiene mucho componente subjetivo, lo sensorial sería lo objetivo, lo emocional sería lo subjetivo, que obviamente es desagradable, ¿sí? Salvo que sea masoquista, pero por lo general es desagradable, asociada a una lesión tisular, o sea, una lesión a nivel celular, que puede ser real o potencial. ¿Qué significa esto? Que no siempre que haya dolor significa que sí o sí haya lesión. Puede no haber ningún tipo de lesión y sin embargo el sujeto sentir dolor. Ahí es donde empezamos con el aspecto emocional, el aspecto del sistema límbico asociado a la modulación del dolor y a la percepción del dolor. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, puede ser un dolor asociado a una lesión propiamente real del tejido, que no tenemos que esperar que sea un desgarro, una lesión grave. Las microlesiones también pueden estar asociadas, obviamente van a estar relacionadas a la sensación de dolor. ¿Sí? ¿Estamos? O puede ser una construcción, digamos, que no está generado por lesión, una construcción sensorial, digamos, del sujeto, sin que haya presencia de lesión. ¿Estamos? Y donde el factor subjetivo es muy alto. ¿Estamos? Como ahí le puse, lesión tisular real o potencial. ¿Sí? Descrita en términos de tal lesión. ¿Sí? Vamos, bien. ¿Cuál es la respuesta clásica al dolor? Bueno, obviamente malestar. ¿No? Malestar. Adopción de posiciones antálgicas. ¿Sí? Ubicar una posición en donde no te duela un sector corporal. Entonces es una posición antálgica. Algia significa dolor. Antálgica, evitar el dolor. Por lo general, mal sueño, mal descanso. Y ahí tenemos un quilombito con el entrenamiento. Porque una de las partes importantes del entrenamiento es el descanso. Si yo tengo un mal descanso, un mal sueño, ahí ya tengo un problema importante en el proceso de recuperación. ¿Sí? Esto por lo general se le pregunta al alumno, hay cuestionarios de wellness, en donde se le pregunta, bueno, ¿cómo dormiste de 1 a 10 o de 1 a 5, depende de la escala que utilicen, ¿sí? ¿Qué grado de dolor tenés, etcétera, etcétera? También va a tener una respuesta a nivel simpática, ¿sí? Sudoración, vasodilatación, esas son todas respuestas simpáticas asociadas al dolor. Una tensión emocional,
Esto es muy importante darle bolilla a esto, una tensión emocional, asociada, como hemos visto, al sistema límbico, y el sistema límbico relacionado con el tono muscular, y si el tono muscular está elevado levemente, la movilidad normal, la fluidez normal que vos tenés en un movimiento, se pierde. Entonces vas a tener una pérdida en la capacidad de generar movimientos en forma económica, vas a perder esa sinergia que tanto hablamos en las clases anteriores. ¿Sí? O sea, el movimiento va a estar, pero va a ser más tosco. Y una respuesta clásica al dolor es la contractura, ¿sí? Que es como un círculo vicioso que después vamos a hablar. Que a su vez esa contractura lo que genera son isquemias, por disminución en el flujo sanguíneo, acortamientos musculares, fibrosis, edemas musculares, muchas veces asociados a la cantidad de solutos que quedan dando vuelta ahí alrededor de las células musculares y una extravasación de líquido tisular, pérdida de fuerza, etc. O sea, tenemos varios elementos que son elementos asociados al dolor. ¿Sí? La respuesta orgánica del cuerpo siempre va a estar relacionada con estos 4 elementos. ¿Sí? El sistema nervioso va a responder, el sistema psicológico, como estuvimos hablando hace un momentito, que también está relacionado con el sistema nervioso, el sistema inmunológico, por supuesto, que va a responder ante un estímulo nocivo, un estímulo de lesión, y un sistema endocrino en busca de, en realidad habría que poner sistema de comunicación celular, pero como todavía no vimos el tema sistema de comunicación celular, preferí poner sistema endocrino, ¿sí? Que está relacionado con la capacidad de reparación post-lesión o post-esfuerzo. ¿Sí? Que hoy día esto tiene un nombre, se lo llama eje psiconeuroinmunoendocrino. ¿Sí? ¿Estamos? En donde el correcto equilibrio entre todos estos 4 factores es un determinante de salud en el sujeto. ¿Sí? Cuando nosotros hacemos ejercicio, estamos haciendo pequeñas lesiones, estamos agrediendo de manera controlada al ejecutante, en este caso a nuestro deportista. ¿Estamos? Pero bueno, lo que buscamos es una adaptación estructural, una adaptación proteica, o a su vez una supercompensación energética, ¿no? Que forma parte de la respuesta de todo este eje, del psiconeuroinmunoendocrino. ¿Sí? Bien. Entonces, como ustedes saben, nosotros tenemos distintos tipos de receptores. Esos receptores son específicos a un determinado tipo de estímulo. Aquellos que miden el dolor se llaman nociceptores, son estos que están acá, que significa captador de peligro. Y estos son sensibles a 3 elementos principales: a estímulos mecánicos, a estímulos térmicos y a estímulos químicos. Nosotros dentro de los estímulos químicos vamos a poner la acidificación del medio, ¿sí? Porque es lo que más pasa en el ejercicio físico. ¿Sí? Entonces, tanto los nociceptores van a empezar a captar estímulos mecánicos, químicos acá, perdón, y térmicos. ¿Sí? Entonces, van a generar una apertura, como hemos venido hablando siempre, una apertura de sus canales de sodio, va a ingresar el sodio, y al ingresar el sodio se despolariza, el despolariza emite la información. Esa información va a viajar por distintas vías. Acá les diagramé 2 vías. Una vía que es, la principal vía, que es el 80% de las vías, que son las fibras del tipo C, son fibras sensitivas estas, fibras tipo C, amielínicas, o sea que transmiten a la velocidad a bajo ratio, y estas son las principales que se van a estimular en el dolor muscular retardado. ¿Sí? El dolor cuando te duele a las 12:48 horas, bueno, son estas las que se van a estimular principalmente ante la presencia de determinados factores. ¿No? Las otras son más gruesas, tienen un diámetro mayor, o sea, lo intenté expresar, pero se ve un poquito más grueso. Son mielínicas, eso significa que transmiten a alta velocidad, y son las fibras A delta. ¿Sí? Vamos, esas fibras A delta transmiten a alta velocidad el impulso doloroso, y son las que se van a estimular, por ejemplo, con un esguince de tobillo. Estás jugando, pum, te esguinzas de tobillo, te duele en el momento. Dolor agudo, dolor en el momento. Estas están relacionadas más con el dolor crónico, digamos, ¿sí? Que puede ser crónico en realidad, o puede ser dolor en el tiempo, dolor más difuso, dolor más alejado del proceso que te generó el dolor. ¿Sí? Bueno, la cuestión es que estas fibras, en definitiva, lo que hacen es llevar la información hacia el asta posterior de la médula,
y en el asta posterior de la médula van viendo la velocidad con la cual viaja el estímulo. Fíjense que las A delta son mucho más rápidas para transmitir el impulso, por eso genera un dolor agudo, ¿no?, que se hace consciente mucho más rápidamente. En cambio, las fibras C generan un dolor más difuso, que es más difícil estimular dónde te genera el dolor. Y estas fibras, que son las primeras fibras, después se van a unir a las vías asociadas a la médula espinal y el tálamo, que son las vías espinotalámicas, ¿no?, por eso se llaman ET, espinotalámica, una anterior y una lateral. Bueno, eso tanto no interesa. La cuestión es que van a llegar al tálamo, ¿sí? Antes de llegar al tálamo, una de esas vías se va a comunicar con la formación reticular, con el hipotálamo y con el sistema límbico, ¿sí? Y van a estar relacionados con las respuestas o la modulación del dolor, ¿no? Y otras vías va directamente al tálamo, y del tálamo va a la corteza somatosensorial, que es donde vos localizás el dolor, ¿sí? Recuerden que hay un mapa sensorial en la corteza, entonces vos podés localizar el dolor. Me duele el tobillo. Entonces te preguntan, ¿dónde te duele? Y vos le decís, acá, en tal lugar, ¿sí? No es, y más o menos por ahí, anda tocando que te digo dónde me duele. No, me duele en un lugar. Eso es porque se localizó en la vía somatosensorial el dolor. La vía del lóbulo de la ínsula, también relacionado con el dolor, y el giro cingulado, también podemos agregar el área prefrontal como elemento también donde se modula el dolor, ¿sí? Vamos, en definitiva, hay distintas zonas del sistema nervioso central, ¿sí? Fíjense que son distintas zonas del sistema nervioso central, tanto sea en el cerebro como en el tronco encefálico. Bueno, acá esto sería parte del cerebro, esto sería parte del cerebro, este es el tronco encefálico, que se utilizan para, como les puse acá, la sensibilidad, el movimiento, las emociones y la memoria, ¿sí? Nosotros siempre nos vamos a acordar de aquello que nos dolió, que nos generó dolor, ¿sí? Y nos va a despertar siempre una determinada emoción, que puede ser, por el general, miedo, ¿sí? El dolor simplemente utiliza estas partes para expresarse, para poder expresar la capacidad del sujeto, que muchas veces, por ejemplo acá, como hemos visto, se expresará antes de tener la percepción con una respuesta refleja, ¿no?, a nivel segmentario, el reflejo de flexión para quitar la mano o el pie del sector que nos está generando el dolor, y el reflejo extensor cruzado para estabilizar la otra parte del cuerpo, ¿sí? Bueno, ¿cómo podemos modular el dolor? Entonces tenemos los mismos receptores, todo igual, acá lo vamos a hacer en una sola, fibras C o fibras delta, entonces va a la información, esa información se junta con la otra y va a la vía espinotalámica, ¿sí? Pero por medio de la compresión, por medio de la tensión, por medio del masaje, por medio de diferentes agentes físicos como es el calor, o es el frío, o es la vibración, etcétera, etcétera, lo que nosotros podemos hacer es estimular a otras fibras sensitivas, que son las A-beta, que son grandes y que no transmiten información dolorosa, sino que transmiten información de todo lo que les puse ahí, ¿sí? Y esas fibras A-beta lo que pueden hacer es unirse por sinapsis, o sea, generar una sinapsis con una interneurona inhibitoria, y esa interneurona inhibitoria genera una inhibición presináptica de la vía espinotalámica. Entonces lo que haces es modular el dolor que le va a llegar al sistema nervioso central, ¿sí? ¿Estamos? A su vez, el mismo sistema nervioso central, por toda la vía que estuvimos hablando en la filmina anterior, puede emitir, por medio del aumento de un determinado grupo de sustancias químicas que se denominan encefalinas y endorfinas, pueden provocar una inhibición postsináptica o presináptica de esa vía espinotalámica y no llegar al dolor, ¿sí? Recuerden que la vía del dolor transmite, la espinotalámica, ¿no?, transmite dolor y temperatura, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, el frío, el calor también van a modular esa respuesta térmica, ¿sí? Y propiocepción, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, tener en cuenta esos detalles, ¿sí? De hecho, fíjense, ustedes, por ejemplo, supónganse que van corriendo y de repente se desgarran. No sé si alguna vez les pasó. Se desgarran. ¿Qué es lo primero, aparte de caerse, qué es lo primero que hacen en ese momento? Lo más común, y mírenlo en cualquier video, es agarrarse con fuerza al sector muscular que te dolió. ¿Por qué? Porque generás compresión, porque generás tensión, ¿sí? ¿O qué pasa si te pegan o sentís un golpe, un dolor en el hombro? Te agarrás el hombro o te
masajeas el hombro. No se va a ver nada en el video, pero te masajeas el hombro. ¿Por qué? Porque estás estimulando a las fibras A beta para que inhiban la entrada a la espinotalámica y te lleve el dolor hacia la corteza cerebral. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces tenemos forma de modular el dolor. Pero nosotros lo que más vamos a charlar es el dolor muscular tardío. No vamos a meternos tanto en el dolor de la lesión, porque para la lesión están los kinesiólogos, que para eso estudian bastante. Nosotros nos vamos a meter más que nada en el dolor muscular tardío y cómo controlar eso, o por lo menos qué recomendaciones darle a nuestros entrenados. ¿Sí? ¿Qué es el dolor muscular tardío? Bueno, como ustedes saben, es una sensación de dolor, obviamente, experimentada entre 8 y 12 horas posteriores al ejercicio y que alcanza un pico a las 24 o 48 horas. ¿Sí? Eso creo que todo el mundo lo habrá sentido alguna vez. Está desencadenado principalmente por el ejercicio excéntrico y sobre todo por sujetos sedentarios. Esto es lo mismo que hablamos en la clase anterior cuando les mostré el trabajo de Konin asociado a el grado de ruptura que genera el trabajo excéntrico y el trabajo concéntrico y el mayor grado de ruptura que genera un sujeto sedentario. ¿Sí? Entonces, esto mismo es lo mismo que hablamos en la filmina anterior. Es más normal que el sujeto sedentario sufra dolor tardío si le sumás contracciones excéntricas. Por lo tanto, habría que tratar de evitarle sumar contracciones excéntricas y trabajar obviamente con cargas, o mejor dicho, no, está bien, con cargas y con sobrecargas asociados a la capacidad física del sujeto. ¿Cuáles son los signos clásicos? Dolor, obviamente, producto de la inflamación, y como ustedes saben, si la inflamación no se va, el dolor vuelve. Rigidez muscular, principalmente por la ruptura que se puede generar en las proteínas de anclaje que vimos también la semana pasada. ¿Sí? Pérdida del rango de movimiento, también por acortamiento muscular, sobre todo del tejido facial, y pérdida de fuerza. Pérdida de fuerza básicamente porque esas proteínas de anclaje dejan de mantener en una buena orientación las proteínas contráctiles, entonces las proteínas contráctiles no pueden activarse correctamente y generar el acoplamiento y la formación de los puentes cruzados. ¿Sí? ¿Qué sucede con las microlesiones? No tanto con la lesión pasa lo mismo, pero nosotros vamos a hablar más de microlesiones. Lo que vamos a producir son lesiones o ruptura del sarcolema. Acuérdense que el sarcolema no es solamente la membrana. En la membrana es la membrana basal o lámina externa y es el endomisio. Los tres forman una estructura funcional que es el sarcolema. Y acuérdense todas las proteínas que están de anclaje entre uno y otro. Entonces lo que hacemos es generar ruptura del sarcolema. Y también obviamente ruptura de toda la parte interna de la célula muscular. Ahora, ¿qué pasa cuando generamos una ruptura del sarcolema? Generamos el aumento de la salida de sustancias que normalmente tienen que estar dentro de la célula. Porque si el sarcolema está bien, no tiene por qué salir. Están adentro. Si están afuera, es porque se rompió la membrana que me permite mantenerlos dentro. Entonces, por lo general lo que se observa, y esto es por análisis clínico, análisis de sangre, se observa una alta tasa de presencia de enzimas, principalmente anaeróbicas, o sea, enzimas que están dentro del citoplasma, como la CPK, la creatinfosfoquinasa, la LDH, o sea, la láctico deshidrogenasa, la troponina 1, que es uno de los tipos de troponina, y la mioglobina. ¿Ah? Son cosas que normalmente tendrían que estar adentro del músculo, no afuera. La CPK tenemos tres tipos de CPK, la CPK cerebral, la CPK cardíaca y la CPK muscular. ¿Sí? Va a depender cuál encuentres, si vos tuviste un ACV, un infarto o una ruptura muscular. ¿Sí? Ninguna de las tres es buena, pero dentro de todo te conviene tener la CPK muscular. ¿Sí? La CPK muscular está relacionada con la ruptura del músculo estriado esquelético. ¿Sí? La CPK cardíaca está relacionada con el infarto agudo de miocardio, que también aumenta la LDH y también aumenta la troponina. ¿Sí? La troponina 1, que son análisis clínicos que se hacen para determinar el infarto de un sujeto. Después, con la ruptura del sarcolema también salen otras estructuras, otros elementos, otros minerales, por ejemplo el potasio, que normalmente está adentro, el hidrógeno, que normalmente está adentro,
el calcio y el ATP. El ATP, ¿qué tendría que hacer afuera de la célula? Nada, el ATP tiene que estar adentro. Igual, acuérdense que tanto el potasio como el hidrógeno como el calcio tiene bombas, ¿sí? Tiene bombas para entrar y salir. Pero acá estamos hablando de que salen en más cantidad. Y los receptores, en este caso los nociceptores, tienen receptores de membrana específicos para cada uno de ellos, ¿no? Entonces, cuando aumentan los niveles de hidrógeno, aumenta la acidez del medio donde está ese nociceptor se despolariza, ingresa sodio, empieza a despolarizarse y empieza a transmitir los impulsos dolorosos. ¿Sí? Lo mismo si aumenta el ATP, lo mismo si aumenta el potasio. Vamos, entonces son todos factores que estimulan a los nociceptores para despolarizarse y a partir de esa despolarización generar la estimulación del dolor, que después viajará, como ya hemos visto, a las distintas partes del cuerpo. Después la ruptura del sarcolema también libera un tipo de ácido graso esencial presente es un eicosanoide, un ácido graso de 20 carbonos, que está dentro de la membrana plasmática, que es el ácido araquidónico. ¿Sí? Ese ácido araquidónico, después vamos a ver, genera por medio de la COX, de una de las enzimas, la fabricación de dos derivados, dos productos de la reacción, que son las prostaglandinas y los leucotrienos, que también son eicosanoides, que también tienden a generar estimulación sobre los nociceptores. ¿Sí? Y a su vez, la ruptura del sarcolema y la liberación de ácido araquidónico generan la activación del sistema inmunológico. ¿Por qué? Y porque tiene que empezar a generar el proceso de reparación de ese tejido, y el encargado de generar eso es el proceso inflamatorio. Es un proceso de recuperación, ¿sí? De recuperación, un proceso natural de recuperación de las lesiones del cuerpo. ¿En dónde? Está relacionado con los leucocitos. Los leucocitos son el grupo general de glóbulos blancos, los mastocitos y las plaquetas. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Dentro de los mastocitos los separé porque dentro de los mastocitos se guardan un grupo de granulocitos, que son la histamina, la bradicinina, en realidad se activa la bradicinina y la serotonina. Y tanto la histamina, la bradicinina y la serotonina, aparte de favorecer el proceso inflamatorio por permeabilidad de los vasos sanguíneos, la estimulación del edema y toda la historia, lo que hacen es aumentar la sensibilidad del nociceptor. Y eso es uno de los factores que te va a generar el dolor a largo plazo. ¿Por qué? Porque no te va a doler solamente ese sector, sino que te va a doler la región. Te va a aumentar la sensibilidad de los nociceptores que están en la región. O sea, te va a bajar el umbral con el cual se activan esos nociceptores. Lo mismo pasa con la fabricación de prostaglandina y leucotrienos, que vienen del ácido araquidónico. También sensibiliza a los nociceptores, que acá lo puse en blanco, no se ve un pomo, lo tengo que cambiar de color. Y también favorece el proceso inflamatorio las enzimas proteolíticas propias de la ruptura de la producción de una lesión. ¿Sí? Entonces, bueno, en definitiva, fíjense que todo termina estimulando a los nociceptores. ¿Vamos? Mecanismos responsables, bueno, se estimaron 4. ¿Sí? Una teoría metabólica, una teoría mecánica, una teoría inflamatoria y una teoría neurogénica. Dentro de todo ya más o menos las vimos todas. Teoría metabólica, la anoxia, la falta de oxígeno. La falta de oxígeno estimula el proceso glucolítico y la ruptura de ATP genera acidez. Esa acidez empieza a generar un desbalance en el líquido intracelular, empieza a difundir hacia afuera por mecanismo activo, cambio, ¿no? Por contraposición, no se llama contraposición, se llama, bueno, no me sale el nombre ahora. Pasa el hidrógeno para un lado y el sodio entra, ¿sí? El contrapuerta, no me sale el nombre. Es un transporte activo, ¿sí? Entonces ingresa más cantidad de hidrógenos y acidifica más el medio externo, y ese medio, el líquido extracelular, que está en contacto con los nociceptores, se estimula, y esa estimulación genera despolarización del nociceptor, y el nociceptor empieza a generar sensación de dolor. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, la falta de oxígeno, o la disminución en la concentración de oxígeno, tiende o puede generar dolor. Del mismo modo, el aumento de la ruptura de ATP forma ADP, el ADP forma AMP, el AMP se puede seguir
rompiendo y puede terminar estimulando la formación de adenina. Y la adenina también puede terminar generando dolor. ¿Sí? La teoría mecánica es la teoría básica de las contracciones excéntricas, en la cual por tanta tensión termina generando lesión en las estructuras, en las uniones químicas de las moléculas, y eso termina generando lesión. Entonces, ¿qué rompes? Rompes las proteínas de anclaje. Entonces rompes el sarcolema, rompes la titina, rompes la nebulina, rompes las bandas Z, rompes la alfa-actinina, todas estas son todas las que ya hemos visto. Actinina. Rompes la desmina, que es la que une las distintas miofibrillas. Rompes ¿cómo se llama? La fibra de colágeno. ¿Sí? Rompes la laminina, ¿no? Rompes todas las, bueno, ya le dije el colágeno, o sea, vas rompiendo las distintas estructuras mecánicas que se soportan y tensan, que hablamos la semana pasada cuando hablamos del estrés mecánico que produce en definitiva la hipertrofia muscular. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? La teoría inflamatoria, ya lo vimos, si la inflamación no se va, el dolor vuelve. El aumento de edema, provocado por la extravasación de líquido tisular, provocado a su vez por el aumento de la permeabilidad del vaso sanguíneo, provocado a su vez por la histamina, por la serotonina, que a su vez genera un bloqueo del sistema linfático y eso a su vez genera un aumento en la cantidad de líquido que queda en el espacio extracelular y que no puede ser drenado por ese líquido, por ese sistema linfático, termina generando compresión de los filetes nerviosos, y esa compresión de los filetes nerviosos termina generando ingreso de sodio al nociceptor, y ese ingreso de sodio al nociceptor termina generando dolor. ¿Sí? Y la teoría neurogénica es la que vimos sobre las vías. ¿Sí? La vía sensitiva, la tipo C y la tipo A delta, ¿sí? Y la relación con la beta. ¿Bien? O sea que esto más o menos ya lo vimos, se lo puse ahí para que lo tengan en cuenta. Esta misma la tienen explicada en el libro de Chicharro, en el capítulo de dolor muscular, así que ahí lo tienen para leer. Después tenemos otro tipo de dolor, que es el dolor característico del nudo. ¿Vieron? El nudo muscular, tengo un nudo muscular que en realidad es lo que se llama síndrome de dolor miofacial, que, como ya venimos diciendo, no existe, para que ya tengan en cuenta, no existe ningún tipo de dolor muscular que no repercuta sobre el sistema facial. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, el síndrome de dolor miofacial, o punto, que en realidad se llama punto gatillo, pero comúnmente le decimos nudo, es un trastorno doloroso que es regional, te duele un sector. ¿Vamos? Que hay muchos sectores donde tiende a generar dolor, no es uno solo, quizás los más característicos son este que está acá, por ejemplo, en el trapecio, ¿no? En el angular del omóplato, que está más hacia el centro, también hay sobre los músculos que están sobre la escápula, que afecta obviamente a los músculos y a la fascia, ¿sí? Que se caracteriza por uno o dos puntos de hiperactividad o hiperalgesia que se denominan puntos gatillo, y que al comprimirlo o al presionarlo genera dolor referido, genera dolor en otro sector, ¿sí? Que muchas veces puede generar a su vez respuestas autonómicas, ¿no? Como el sudor, el lagrimeo, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿sí? La vasoconstricción localizada, ¿sí? Seguramente todos ustedes alguna vez han sentido o tienen puntos gatillos, ¿sí? Que a la simple palpación se encuentran, ¿sí? Que son estos nudos, estos sectores, que es donde hay sarcómeros que están acortados por aumento de calcio, reloj. ¿Por qué se causa? Bueno, mira, acá está. Se causa principalmente por una liberación anormal de calcio. Esa liberación anormal de calcio puede ser por una sobreestimulación del sistema nervioso, que sigue generando potenciales de acción en base a la acetilcolina, o que no funciona la acetilcolina. Parte de esa mal funcionamiento de la acetilcolina puede ser por falta de acción de la enzima acetilcolinesterasa, que es la que se encarga de romper la acetilcolina. Entonces sigue funcionando y sigue generando potenciales de acción, eso genera más calcio. A su vez, la ruptura del sarcolema puede provocar también lesiones que se asocien a la salida de calcio, también puede generar lesiones a nivel del retículo sarcoplasmático, y eso genera un aumento en la cantidad de calcio, o que calcio ingrese del líquido extracelular, como dice acá.
que generan, obviamente, si hay calcio, hay acortamiento del sarcómero. Entonces el músculo tiende a cortarse. Y nosotros tenemos las bombas de calcio que largan, o sea, vuelven a guardar ese calcio. Pero si hay un desequilibrio entre ambos, y es muy desequilibrado en favor de la salida de calcio, ese calcio se empieza a mantener dentro de la troponina, y las troponinas tienden a desplazarse y se mantiene el puente cruzado y no se puede separar, porque sigue habiendo calcio. El acortamiento determinó que se acorta toda la miofibrosis, sino se acorta los sectores en donde hay una abundancia de calcio, causa la disminución del suministro de oxígeno. ¿Por qué? Porque esa célula está todo el tiempo consumiendo oxígeno, porque necesita estar en contracción. Y obviamente nutrientes, que a su vez representa una demanda metabólica más alta. Entonces vos tenés una combinación de cosas que te terminan generando ese nudo, ¿sí? Que se autoperpetúa, como le puse acá. Al no poder recuperar el calcio, el retículo sarcoplasmático, o sea, la bomba de calcio no tiene la suficiente capacidad de trabajo como para bombear el calcio nuevamente hacia el retículo, entonces no lo puedes sacar de ahí. Entonces, ¿qué sucede? Vos tenés una liberación anormal de calcio, incremento en los puentes cruzados, en algunos sarcómeros, no en todos, fíjense que acá tenemos algunos sarcómeros que están incrementados, el estiramiento de los adyacentes, porque hay algunos sarcómeros que se acortan, y los que están a los costados se alargan, entonces tenés más estimulación sobre esos sarcómeros. Liberación de mioquinas, que son proinflamatorias, entonces empieza a generar un proceso inflamatorio, porque también se empiezan a lesionar esos estímulos, esos sarcómeros que se empiezan a estirar se pueden empezar a lesionar. Se genera un descenso del pH, porque empezás a necesitar más energía, que altera la acción de la acetilcolinesterasa, como les decía antes, y eso incrementa la acción de la acetilcolina. Entonces, en definitiva, vos estás dentro de un patrón que se va repitiendo y que se perpetúa a sí mismo, ¿no? Entonces, bueno, acá tienen, esto sería el botón terminal. Acá tenemos la terminación del botón nervioso, el exceso de liberación de acetilcolina, la despolarización, la liberación de calcio y la contractura de determinados sarcómeros, ¿sí? Que a su vez genera la compresión de los vasos sanguíneos. Acuérdense por dónde viajan los vasos sanguíneos, que lo vimos la semana pasada. Eso hace que baje el aporte de oxígeno, y a su vez el oxígeno que se consume rápidamente. Entonces empieza a aumentar la tasa glucolítica, la tasa de hidrólisis de ATP, que genera hidrógenos, y eso a su vez, en definitiva, termina generando mayor contractura, ¿sí? Y eso a su vez genera la salida de hidrógeno. La salida de hidrógenos tiende a generar más estimulación sobre, como les expliqué antes, sobre los nociceptores. Los nociceptores empiezan a estimularse y empieza a generar dolor, ¿sí? Y a su vez las lesiones que producen los sarcómeros adyacentes empiezan a generar el proceso inflamatorio, histamina, serotonina, acetilcolina, todo. Termina generando lo mismo, ¿sí? Dolor. Y entonces entras en un círculo vicioso, ¿sí? Donde tenés dolor, generás una contractura refleja para evitar el dolor, pero esa misma contractura te genera más dolor, ¿sí? Entonces vos tenés en los nociceptores un proceso de edema por la lesión, un menor consumo de oxígeno, o sea, un menor aporte de oxígeno por la vasoconstricción que se puede generar, o por el alta tasa de producción, un aumento de sustancias tóxicas, ¿no? Que genera la estimulación de los nociceptores, o sea, hace empezar a trabajar los nociceptores, y que a su vez, para evitar eso, te genera una contractura, ¿sí? Entonces, vamos de nuevo. Tenemos los nociceptores, que son estimulados por cualquiera de estos. Las fibras C, que son las principalmente estimuladas acá. Entonces, ¿qué va a pasar? Se van a estimular, van a enviar impulsos. Esos impulsos van a llegar a la neurona, a la neurona sensitiva. Una va a subir, y te va a generar el dolor difuso. Pero otra va a unirse a las motoneuronas del asta anterior. Y esto va a ir y va a generar un aumento en el tono muscular. Y ese aumento en el tono muscular, en definitiva, te va a seguir estimulando los nociceptores. O sea que quedás dentro de un circuito, que no podés salir, ¿sí? Vamos. Entonces empezás a generar estimulación del nociceptor. Eso te estimula la médula te estimula por reflejo al músculo, el músculo te aumenta el tono, te aumenta la estimulación sobre los nociceptores. Entonces, estás dentro de ese circuito
vicioso. ¿Tá? Lo mejor que puedes hacer es moverte. Lo peor que puedes hacer es quedarte quieto. ¿Sí? Pero bueno, dependerá el tipo de dolor que tengas, la causa del dolor y evaluar correctamente el dolor para ver qué tipo de trabajo se puede realizar o qué tipo de sustancia se puede... no, sustancia no, eso se encargará el médico. ¿Sí? Qué tipo de protocolo poder hacer para disminuir el dolor. ¿Sí? Se suele utilizar una escala de cuantificación del dolor, que se llama escala EVA, ¿sí? Escala visual analógica, que va del 0 al 10. Es como una escala de Borg para cuantificar el dolor. ¿Sí? Esto se le puede preguntar al alumno, cuánto dolor sentiste después de la clase, cuánto dolor sentiste al otro día. ¿Sí? Bueno, nada, es muy fácil esto. No hay mucho para explicar. Y como elemento kinefiláctico, o sea, de prevención de dolor muscular, bueno, primero, sobre todo, tenemos que respetar los principios del entrenamiento. ¿Sí? Carga óptima de trabajo, recuperación y relación óptima entre carga y descarga, relación óptima entre carga y recuperación, una buena dieta, un buen descanso, una buena periodización, ir aumentando progresivamente la carga, primero aumentar de a una variable por vez, después si el sujeto tiene la suficiente capacidad, aumentar de a 2 variables por vez, si el sujeto ya tiene un buen nivel, aumentar de a 3 variables por vez, pero eso te va llevando un tiempo. Un buen manejo técnico de la ejecución, entonces un buen control periódico de carga interna y carga externa, ¿sí? Por medio de la frecuencia cardíaca, por medio de cuestionarios de wellness, por medio de la escala de Borg, ¿sí? Por medio de frecuencia cardíaca, o sea, tratar de tener el control máximo sobre las actividades. ¿Sí? Obviamente evitar las contracciones excéntricas si el sujeto está desentrenado. ¿Sí? Entonces, propiciar las contracciones concéntricas, trabajar sobre contracciones isométricas, trabajar sobre estiramientos, o si el sujeto está muy acortado, pero tratar de evitar las contracciones excéntricas. Correr tiene contracciones excéntricas. Para salir a correr, el sujeto tendría que tener fuerza, tendría que estar entrenado. No puede salir a correr porque sí. Consultar a un nutricionista, siempre consultar a un nutricionista cuando se empieza a hacer un plan de entrenamiento, porque va a depender mucho de la fatiga que va a tener el sujeto y va a depender mucho el dolor que va a tener el sujeto, el tipo de nutrición que tiene, seguramente necesita aportar mucho más cantidad de proteínas a la dieta, eso lo van a ver en los cuatrimestres que le siguen. Y no saltearse la dosificación, ¿sí? No querer hacer más de lo que el alumno en realidad puede. Tratar de controlar siempre las cargas de trabajo, que eso es lo más importante dentro de nuestra área. ¿Sí? Bien, hasta ahí todo lo que sería la unidad de músculo. ¿Sí? Ahora vamos a empezar con la otra unidad, que es la unidad del metabolismo energético. ¿Sí? Que nos va a acompañar de acá un par de clases más. Y hoy vamos a ver las generalidades del metabolismo energético, y ya las clases siguientes vamos a empezar a hablar directamente sobre los sistemas energéticos. ¿Sí? ¿Qué es el metabolismo celular? Metabolismo es, como sabemos, el conjunto de reacciones químicas que se producen dentro de una célula para que la célula tenga una forma normal de vida. ¿Sí? El organismo siempre requiere energía. ¿Sí? Todas nuestras células requieren energía para hacer todas las funciones que realizan, para reproducirse, para mantener su estructura, para brindar, para poder crecer, ¿no? Para todo eso necesita energía constantemente. ¿No? Y la energía nosotros ¿de dónde la sacamos? La sacamos de los alimentos. Y a los alimentos nosotros le sacamos los nutrientes. ¿Sí? ¿Estamos? Que van a funcionar como combustibles en nuestro cuerpo. Por eso es tan importante la nutrición. La nutrición en todo proceso de entrenamiento es fundamental. La nutrición es fundamental, tanto sea para el entrenamiento de una persona que quiere bajar de peso, para una persona que quiere mejorar su marca competitiva, para una persona de deporte de equipo, para una persona de deporte individual, para lo que vos quieras. La nutrición es fundamental. ¿Sí? Y es fundamental el trabajo interdisciplinario y que nosotros contemos con un nutricionista o un nutricionista que sepa de nutrición deportiva sobre todo. ¿Sí? Porque no es lo mismo la nutrición que se enseña para el hospital que la nutrición para el deporte. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, contar con un nutricionista dentro de nuestro staff de trabajo es fundamental. Así como también sería fundamental contar con un kinesiólogo o kinesióloga, no importa el sexo, y con un médico deportólogo. ¿Sí? ¿Estamos? Y también con un psicólogo. Eso sería un kit maravilloso. Y si le querés poner la frutillita del postre, con un bioquímico. Y ahí ya está.
Es un elixir de placer ese equipo interdisciplinario. Bueno, ¿qué nutrientes tenemos? Tenemos dos tipos de nutrientes. Tenemos los macronutrientes y los micronutrientes. Los macronutrientes son estructuras grandes, mucho más complejas, con mucha más cantidad de enlaces, etcétera, etcétera, que cumplen la función principal de brindarle energía al cuerpo. Son los elementos fundamentales con los cuales nosotros obtenemos energía, ¿sí? Los macronutrientes son principalmente estos tres: hidrato de carbono, proteínas y lípidos, ¿sí? Distintos tipos de lípidos. Nosotros vamos a hablar dentro de los lípidos de los ácidos grasos. Los micronutrientes son elementos que no te aportan energía, pero que son fundamentales para que el macronutriente te pueda dar la energía. Vendría a ser como la llave del automóvil, ¿sí? Vos si estás en el auto, con el tanque de combustible lleno, todo hermoso, limpito, todo lindo el autito, pero no tenés la llave, te metés el auto en el sombrero, ¿sí? No podés hacer nada con el auto. Vos necesitas de la llave para obtener los beneficios del auto. Bueno, acá es lo mismo. Vos necesitas de los micronutrientes para obtener los beneficios de los macronutrientes, ¿sí? Los micronutrientes son vitaminas, minerales y pusimos el agua. ¿Estamos? Entonces, los macronutrientes, función prioritaria, te brindan energía. Como ustedes saben, la energía que te brindan los nutrientes está representada, está cuantificada en kilocalorías, ¿sí? ¿Estamos? Nosotros no vamos a hablar de kilocalorías, porque eso lo van a ver en nutrición, no es tema de lo que a mí me interesa. Sí que sepan que los macronutrientes son los que te brindan energía, y los micronutrientes sirven para que el macronutriente te pueda dar esa energía, o para que puedan ser utilizados para sus funciones, ¿sí? Los micronutrientes funcionan como cofactores o como coenzimas, ¿sí? O sea, ahora lo vamos a ver, trabajan conjuntamente con las enzimas, que son las proteínas especializadas para generar aceleración de las reacciones químicas y te permita realizar correctamente las distintas reacciones químicas para obtener energía o para favorecer el crecimiento o el almacenamiento de nutrientes, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, micronutrientes funcionan como cofactores o como coenzimas. Por lo general, no siempre, los cofactores son minerales, ¿sí? Vamos, por ejemplo, el magnesio. El magnesio funciona sí o sí junto con una enzima que es la ATPasa, la que está en la cabeza de la miosina, la cabeza pesada de la miosina. Y vos necesitas, para romper el ATP y obtener energía, la unión de la ATPasa con el magnesio. El magnesio es un micronutriente que funciona como cofactor enzimático. Las coenzimas, por lo general, son vitaminas, ¿sí? ¿Estamos? Entonces son vitaminas que funcionan junto con la enzima que ahora vamos a ver para que te puedan brindar energía, ¿sí? Vamos a prender la luz. Bueno, seguimos. Prendí la luz, que ya no se veía nada. Bueno, entonces, los micronutrientes funcionan como cofactores o coenzimas, ¿sí? Son fundamentales para que funcionen correctamente los macronutrientes. Entonces, ¿para qué el cuerpo necesita, para qué las células necesitan energía? Bueno, principalmente para 4 funciones. Una, para oxidación de los combustibles, ¿sí? O sea, oxidación de los macronutrientes para brindarnos energía, ¿sí? Para la contracción muscular, la bomba de sodio y potasio, para los transportes activos de la célula, ¿sí? Para la detoxificación de la célula. Entonces, tiene varios, para la biosíntesis de moléculas, o sea, la síntesis de proteínas, como hemos visto en las clases anteriores, ¿sí? Entonces, para la oxidación de combustibles es una de las funciones para las cuales se requiere energía. Para el almacenamiento, para vos almacenar nutrientes necesitas energía, ¿sí? Y a su vez también necesitas energía para movilizar esos combustibles, ¿no? Por ejemplo, para formar glucógeno, para formar triglicéridos, ¿no? Para todo eso, bueno, para formar fosfocreatina, para eso necesitas energía, ¿no? Para la biosíntesis de moléculas, o sea, para la síntesis de proteínas principalmente, y la eliminación de desechos. ¿Sí? Para todo eso vos necesitas energía. Entonces fíjense la importancia que tiene la energía dentro del cuerpo. Tenemos dos vías metabólicas básicas, una llamada anabolismo y la otra se llama catabolismo. En el anabolismo lo que tenemos es que partimos de estructuras más simples, como serían estas que están representadas acá,
Y por medio de esas estructuras simples y consumiendo energía, yo lo que hago es producir una estructura más compleja. ¿Sí? Entonces yo tengo una estructura más compleja, que es la unión de todas las estructuras simples que tenía antes. ¿Sí? Entonces ven, acá tenemos las estructuras simples, yo voy a consumir esa energía y voy a formar una estructura más grande y más compleja. ¿Sí? ¿Estamos? Por lo general, sirve para la biosíntesis de proteínas, entonces yo tomo aminoácidos y esos aminoácidos los voy conjugando, como vimos en las filminas anteriores, cuando hablamos de hipertrofia muscular, y voy formando una proteína. O para el almacenamiento, entonces yo puedo tomar diferentes moléculas de glucosa, esas moléculas de glucosa, ir juntándolas y formar glucógeno muscular. Entonces esto sería glucógeno muscular y las anteriores serían glucosa. O tomar 3 ácidos grasos y un glicerol y formar un triglicérido. ¿Sí? Esta vía metabólica anabólica, para llamarla, para darle un nombre, siempre tiene el sufijo génesis. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero fabricar, vamos a buscar el lapicito, vamos a ver. Si yo quiero fabricar glucógeno, el proceso se llama glucógenogénesis. ¿Sí? Si yo quiero fabricar triglicéridos, se llama lipogénesis. ¿Sí? ¿No? Entonces, yo le agrego el prefijo del nutriente que yo quiero formar y le coloco el sufijo génesis. ¿Sí? Entonces, glucógenogénesis si quiero fabricar glucógeno. Lipogénesis si quiero fabricar triglicéridos. ¿Vamos? ¿Entienden? Es fácil. Ahora, la ruta inversa es el catabolismo. Entonces yo parto de una estructura grande y la rompo en estructuras más chiquitas liberando energía. ¿Sí? ¿Vamos? Entonces yo parto de una grande, vamos de nuevo, yo parto de una grande, la rompo y libero energía al medio. A su vez libero las estructuras más pequeñitas. ¿Vamos? Sirve principalmente durante la oxidación de los combustibles, cuando yo quiero romper ese almacenamiento que tuve acá. Entonces yo quiero utilizar, yo quiero oxidar como combustible la glucosa, voy a buscar en el almacenamiento de glucógeno. Entonces, yo rompo el glucógeno muscular y formo glucosas. Y esta glucosa, por ejemplo, la utilizo para obtener energía. ¿Sí? ¿Vamos? ¿Entienden? Y en este caso se coloca el sufijo lisis. Entonces, si yo lo que hago es romper el glucógeno, el proceso se llama glucógeno-lisis. Si yo quiero romper los triglicéridos, se llama lipolisis. ¿No? ¿Vamos? Si rompo proteínas, proteólisis. ¿Sí? ¿Vamos? Entonces, yo tomo los macronutrientes, los voy rompiendo y libero energía al medio. ¿Estamos? Ahora, muchos, se me fue esto, entonces yo libero energía al medio. Esa energía se queda liberada en el medio. Ahora, nosotros, muchos de los elementos, de las funciones químicas que utilizamos dentro de las vías metabólicas se realizan por medio de reacciones acopladas. O sea, yo rompo, libero energía para fabricar algo. Por ejemplo, el ATP. Yo rompo, ¿no? Rompo macronutrientes, rompo la glucosa, por ejemplo, glucólisis, hago una glucólisis rompiendo glucosa, para liberar energía. Y esa energía la utilizo por una reacción acoplada para formar ATP. ¿Se entienden? ¿No? Igual esto lo vamos a ver la semana que viene. Entonces yo, por medio de la glucólisis, rompo la glucosa. Esa ruptura de la glucosa hace que rompa los enlaces químicos. Al romper los enlaces químicos libero energía química, que es esta que está acá. Y esa energía química yo no la libero al medio, sino que la libero para ser utilizada encadenada con el anabolismo o la síntesis de ATP. ¿Sí? Entonces yo utilizo esa energía para formar otra cosa. ¿Sí? Que después yo ese ATP lo vuelvo a romper para liberar energía. ¿Sí? Está acoplado una reacción a otra. Entonces, bueno, acá tenemos lo mismo, catabolismo, anabolismo. ¿Sí? El catabolismo, nutrientes que contienen energía, hidrato de carbono, grasas y proteínas, productos finales, dióxido de carbono, agua y
y amonio. ¿Sí? Entonces yo libero energía química, principalmente el ATP, vamos, ¿no? Con todas las coenzimas, y el proceso anabólico es al revés. Yo tengo moléculas precursoras, aminoácidos, glucosa, ácidos grasos, bases nitrogenadas, y por medio del gasto de energía, gastando energía, tomando energía del medio, formo macromoléculas. Entonces formo proteínas, polisacáridos, lípidos, ácidos nucleicos. ¿Sí? Formo estructuras más grandes. ¿Bien? Bueno. Ahora, para hacer todo eso, yo necesito a alguien que lo regule. Y el que se encarga de regular eso es un grupo de proteínas que se llaman enzimas. Las enzimas tienen la función de ser un catalizador biológico. Catalizador es alguien que le da velocidad a la reacción química, o sea que acelera los procesos de reacción química. Procesos que normalmente se darían, pero en un periodo muy largo de tiempo. ¿Sí? Entonces, las enzimas lo que hacen es acelerar ese proceso y hacer que el proceso se produzca antes sin tener ningún tipo de modificación en su estructura. Esas enzimas tienen la capacidad de generar velocidad en la reacción química, son altamente específicas, son específicas al sustrato, o sea, al elemento que toman, por ejemplo la ATPasa es específica al ATP, y a la acción que genera, que es la ruptura del ATP, la hidrólisis del ATP, es una hidrolasa, ahora podemos ver, y están sujetas al control regulatorio de ese proceso metabólico. ¿Sí? O sea que funcionan como reguladores. Acá tendríamos una representación esquemática de una enzima. Esto que está acá vendría a ser como una C. Esto que está acá vendría a ser lo que se llama sitio activo, que es el lugar donde se van a producir el proceso metabólico. Y por lo general, como les dije antes, está sujeto a la acción conjunta con una coenzima o con un cofactor. Que puede ser una coenzima de transferencia o puede ser una coenzima de óxido reducción, o sea, de sistema redox. ¿Sí? Entonces acá tengo, por ejemplo, una sustancia que entró al sitio activo de la enzima y lo que hace es dividir, romper o juntar, depende si es un proceso anabólico o un proceso catabólico. ¿Sí? Y en este caso liberaría energía porque fue un proceso de ruptura. Entonces, las enzimas y los sustratos, algunas características. La sustancia sobre la cual actúa la enzima se conoce como sustrato. Entonces, cuando yo les diga sustrato energético, significa sustancia que se va a meter dentro de la enzima para funcionar. El sustrato se convierte en uno o dos productos. Por ejemplo, en el ejemplo anterior fueron dos productos. O sea, de uno mismo pasaron a ser dos. Son reutilizables. ¿Sí? Y fíjense la cantidad de reacciones que pueden catalizar por minuto. Y va a depender mucho de la cantidad de enzimas. Por eso es importante el trabajo sobre la potencia del sistema energético. Actúa sobre un solo sustrato específico, por eso dijimos que eran específicas, y cada enzima puede realizar el control sobre un tipo de reacción. ¿No? O sea que son específicas sobre la acción. ¿Bien? Clases de enzimas. Bueno, tenemos 6 tipos de clases, acá creo que vamos a ver 5. Vamos a ver las más importantes. Oxidorreductasas. La mayoría de todas las enzimas tienen la nomenclatura en base al sufijo asas. Entonces todo lo que termina en asas es una enzima. En la oxidorreducción, que vamos a ver bastante cuando hablemos del sistema aeróbico, recuerden que en la química se considera que cuando se ganan electrones, o sea, cuando una sustancia gana electrones, se dice que esa sustancia se redujo, ¿no? Pues es una reducción. Y cuando pierde electrones significa que se oxidó, ¿no? Perdió el electrón, se oxidó. Una se oxida y otra se reduce. ¿Sí? Por ejemplo, de estas oxidorreductasas, las deshidrogenasas. ¿Sí? Las deshidrogenasas, como su nombre lo indica, van a quitarles hidrógenos. Y después vamos a ver que los hidrógenos son fundamentales para obtener energía. Y vamos a tener dos coenzimas, el NAD y el FAD, que son muy importantes y vamos a verlo ya la semana que viene. Después tenemos las oxidasas y las oxigenasas, que están relacionadas con la relación entre oxígenos o hidrógenos y oxígenos. Y dentro de las oxigenasas, muy importante, en este caso el cofactor del hierro, ¿sí? Que funcione el hierro, por ejemplo, en los glóbulos rojos, para mantener la unión del hierro con el glóbulo rojo y que pueda transportar oxígeno. Después tenemos otro tipo de enzimas que son las transferasas, como su nombre lo indica, transfieren, ¿no?
transfieren un grupo químico a otro. Tenemos, de las más importantes que vamos a hablar nosotros, las quinasas, o quinasa, que transfieren grupos de alta energía, por ejemplo, los fosfatos, ¿no? Cuando transferimos un fosfato, es un grupo quinasa. Esa enzima se encarga de transferir grupos quinasa, ¿sí? Por ejemplo, la aciltransferasa, la aminotransferasa, ¿no? Vamos, son enzimas que transmiten o transfieren un grupo determinado químico de un lugar al otro. O la sintasa, ¿no? Por ejemplo, la glucógeno-sintasa, que son las encargadas de formar glucógeno. Después tenemos las hidrolasas, que obviamente están relacionadas con el agua. En realidad lo que hacen es romper los enlaces químicos agregándole agua a esa molécula. Por ejemplo, la ATPasa, ¿no? Que hablamos recién, que hace la hidrólisis del ATP. Después tenemos las ligasas, que rompe enlaces, ¿no? Rompe enlaces químicos de carbono, con otro oxígeno, con otro nitrógeno. Por ejemplo, las descarboxilasa, que a su vez libera dióxido de carbono, que también va a ser importante a nivel mitocondrial. Las sintasas, que unen carbonos con otro carbono. O, por ejemplo, la citrato-sintasa, que también la vamos a hablar. Todas las que les pongo es porque la vamos a hablar, ¿sí? La citrato-sintasa es la que fabrica ácido cítrico, ¿no? O citrato, ¿sí? Que va a ser muy importante en la regulación del metabolismo aeróbico y en la regulación de la glucólisis. Después tenemos las liasas, ¿sí? Las liasas forman enlaces, parecido a este, en realidad es contrario a este. Lo que hacen es formar enlaces gracias a la energía liberada por el ATP. Entonces, cuando el ATP libera energía, estas enzimas atrapan esa energía y sirven para formar una nueva estructura, ¿sí? Por ejemplo, las carboxilasas y algunas sintetasas, ¿sí? ¿Vamos? Entonces no es lo mismo la sintasa que la sintetasa, ¿no? ¿Vamos? Bien. ¿Cómo se regulan las enzimas? Bueno, esto es importante. La regulación de las enzimas está dado principalmente por tres aspectos. Uno es por la variación de la temperatura. Todas las enzimas trabajan a un determinado nivel de temperatura. Entonces, cuando la temperatura sube o cuando la temperatura baja de su intervalo de funcionamiento, esa enzima empieza a bajar su velocidad de trabajo. El pH, o sea, en el medio interno en el cual está, en el medio básico o alcalino, o ácido, o neutro, en el cual está esa enzima trabajando. Todas las enzimas tienen un intervalo de pH en el cual trabajan. Si ese medio en el cual está inmerso, por ejemplo una célula muscular, empieza a ser un medio más ácido, hay algunas células que empiezan progresivamente a bajar sus funciones. Y al bajar su función, baja la velocidad de la reacción. Y al bajar la velocidad de la reacción, baja la velocidad de contracción. Y si baja la velocidad de contracción, baja la intensidad del trabajo, entonces el sujeto tiene manifestaciones de fatiga. Y a la concentración de sustrato, o sea, de cuánto sustrato está dentro de la enzima, dentro de la célula, ¿sí? A mayor cantidad de sustrato, más rápido trabaja la enzima, ¿sí? Hasta que se satura y ya la velocidad quedó en cero, o sea, no aumenta su velocidad de trabajo. Y dentro de esa concentración de sustrato, tenemos dos tipos. Lo que se llama inhibición reversible y lo que se llama cambio conformacional, ¿sí? La inhibición reversible es la capacidad que tiene una enzima de ser bloqueada, ¿no? De ser bloqueada por algún sustrato que ande dando vuelta por ahí, ¿sí? En realidad es un sustrato propio de la misma reacción química. Entonces, se coloca dentro del sitio activo, entonces evita que se pueda formar correctamente esa acción de la enzima. Entonces, se inhibe la enzima. ¿Vamos? O si no, por el cambio conformacional, que acá el cambio conformacional también puede ser o que active por retroalimentación esa enzima o que la inhiba. Lo que pasa es que acá esa estructura, ese sustrato que se junta con la enzima no se junta en el sitio activo como se junta en este, sino que se junta en otro sector de la misma enzima, entonces cambia la configuración espacial de la enzima, entonces pierde las propiedades de generar activación o se activa, ¿no? O sea, o se inhibe o se activa. Eso se llama alostérico, cambio alostérico o regulación alostérica, ¿sí?
¿sí? Vamos, que se da por retroalimentación, que puede ser positiva o negativa. También se puede dar la fosforilación, por el medio por el cual una enzima se carga con fósforo, ¿no? Con alta energía, y empieza a activarse o no se activa. Y después tenemos la proteinquinasa, que también está relacionado con la unión de la enzima que trabaja con una proteína. Están enlazadas las dos. Entonces, cuando esa enzima se activa, empieza a trabajar esa proteína. ¿Sí? Bien. Bueno, acá tenemos algunos ejemplos, ¿no? Algunos ejemplos de moduladores alostéricos, por ejemplo el ATP, el aumento de ATP, el aumento de glucosa, ¿no? Estimulan la glucógeno fosforilasa. No, perdón, la disminución del ATP, o sea, la falta de energía, o la disminución de la glucosa en la enzima, tienden a generar la glucógeno fosforilasa para que se active la utilización de fósforo, de glucógeno, ¿no? Para la actividad. El aumento de ATP, el aumento de citrato te inhibe a la fosfofructoquinasa, el aumento de AMP, de ADP, de fructosa 2,6 bifosfoglicerato, lo que hace es, bifosfato, lo que hace es activar a la fosfofructoquinasa, y así, el ATP aumentado te inhibe a la piruvato-quinasa. El ADP aumentado te inhibe a la piruvato-quinasa. ¿Sí? Entonces, te activa, perdón, a la piruvato-quinasa. ¿Sí? Entonces, el aumento de estos inhiben a estas enzimas. Y el aumento de estos activan a estas enzimas. ¿Sí? Muchas de las que están acá las vamos a nombrar, por eso se las puse. Y fíjense la implicancia que tiene el ATP, el ADP, ¿no? La glucosa, el citrato que habíamos nombrado antes, ¿sí? Para la activación o la inhibición de los sistemas energéticos. Fíjense que está el glucógeno sintasa, que es la que fabrica el glucógeno, y está la glucógeno fosforilasa, que es la que utiliza el glucógeno. ¿Sí? La fosfofructoquinasa es la enzima clave, límite, de la glucólisis. La piruvato-quinasa va a estar relacionada con la formación de la activación del piruvato. ¿Sí? Bueno, y así sucesivamente. La regulación del sistema energético, en definitiva, ocurre siempre en un plazo limitante. O sea, en el paso limitante. Todas las reacciones químicas tienen un paso limitante, que es el paso más lento y que por lo general siempre es irreversible. O sea, una vez que se produjo eso, ya no se puede frenar. ¿Sí? En la velocidad de la vía, por una enzima que se llama enzima reguladora. ¿Sí? Vamos, entonces, modular la activación o la inhibición de esa enzima reguladora te va a permitir tener más velocidad o menos velocidad de esa vía. Y llegamos al concepto de bioenergética, donde ya estamos terminando la clase. La bioenergética sería la transformación de energía molecular y celular, o sea, ya dentro de la célula muscular. Y como ustedes saben, nuestra moneda de utilización es el ATP, el adenosintrifosfato, ¿sí? Que no es el único nucleótido de alta energía, porque adenosintrifosfato es porque utiliza la adenina, la base nitrogenada de la adenina. ¿Sí? Podemos utilizar el uracilo y que sea UTP, o podemos utilizar la guanina y ser GTP. ¿Sí? ¿Vamos? Bien. La cuestión es que este ATP, como ustedes saben, tiene enlace de alta energía, como vamos a ver en la clase que viene, y que al desdoblarlo, al romperlo, formo ADP y fósforo y libero energía. Y esa energía que yo libero, la puedo utilizar para la contracción muscular, para el transporte activo, para la biosíntesis, para la termogénesis y para la detoxificación. Son todos elementos que utiliza la célula para mantenerse viva. ¿Ven? Y a su vez, yo tengo la posibilidad de producir energía por medio de la utilización de los macronutrientes, la glucólisis, de la beta-oxidación, ¿no? Y eso me va a permitir brindar energía para volver a formar a estos dos, a unir a estos dos y volver a formar ATP. ¿Sí? Entonces, en definitiva lo que tengo acá es un ciclo entre el ATP y el ADP, la relación entre ATP y ADP. ¿Sí? En uno de los elementos se utilizará el oxígeno, en la vida diaria obviamente se utiliza el oxígeno y quedan siempre desechos como el dióxido de carbono y grafito. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Bueno, vamos a seguir la próxima clase, si no van a quedar así como el amigo este que está acá. ¿Sí? Vamos. Fin de la clase. Ya está. Terminamos la clase. Consultas, inquietudes, dudas y todo lo que me puedan llegar a preguntar. Como siempre, lo vamos a hacer, como tradicionalmente lo hacemos, en la clase de los días jueves de Zoom. ¿Sí? ¿Estamos?
Así que bueno, nada, ponerse a leer y nada, hacer cualquier consulta, inquietud. Semana que viene seguimos con metabolismo, pero ya nos metemos en los sistemas energéticos. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, gente, nos vemos la clase que viene. Bye bye.